Comenzamos entonces con nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. Saludamos, como lo decíamos, al doctor Esteban Ron, experto en materia electoral. ¿Cómo está, doctor Ron? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral decidió rechazar el recurso subjetivo contencioso presentado por Pachacutic para el recuento de votos que exigía, aduciendo la posibilidad de un fraude electoral. Este recurso ha sido desechado, se ha dado paso ya a la proclamación definitiva de los resultados de la primera vuelta, tal es así que hoy comienza la campaña para la segunda vuelta electoral, en la que se medirán el señor Andrés Arauz y el señor Guillermo Lasso. Sin embargo, Pachacutic ha anunciado que va a presentar la apelación o la ampliación, el recurso que le queda pendiente, que sin embargo no va a modificar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y lo más, digamos que llamativo es esta decisión de desconocer o de deslegitimar al gobierno que resulte electo en la segunda vuelta. ¿Cómo explicarnos en términos legales, electorales, esta resolución que adoptó el Tribunal Contencioso Electoral y por qué no se dio paso a este recurso de Pachacutic que sigue sosteniendo su teoría de fraude? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo a virtual, a las ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan también, pues muy buenos días. ¿Cómo entender el recurso subjetivo contencioso electoral y el resultado del mismo? Desde un inicio, pues se había anunciado y se vieron algunas fallas en la presentación, en la estructura y en la argumentación jurídica de este. Pues, sorprendió mucho que en una primera actuación jurisdiccional el juez ponente, el doctor Muñoz, envíe a completar a Pachacutic, a Yacu Pérez, Marlon Santi y a la organización política y a sus abogados 7 de los 8 puntos que se requieren efectivamente para la presentación de un recurso. Eso primero llamó la atención. Tanto así que el recurso ni siquiera tenía un asidero legal. Recordemos que el recurso subjetivo contencioso electoral, según el Código de Democracia, artículo 269, establece 14 opciones para el cómo presentarlo o ante qué parte del proceso electoral se ataca. ¿Y qué es lo que hizo Yacu Pérez y Marlon Santi y Pachacutic, los recurrentes, llamémoslos desde ahora? Presentar en virtud de 2 de las causales. Y en segundo lugar, en el momento de presentar las evidencias que luego constituirían pruebas dentro del proceso, estas fueron anunciadas, pero no fueron estrictamente presentadas, es decir, no siguieron una línea y tampoco se presentaron de acuerdo a la determinación legal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice el Código de Democracia? El Código de Democracia señala que en el caso de inconsistencias numéricas o de firmas, se tiene que determinar acta a acta cuáles fueron estas. Se tiene que establecer dónde estuvo la inconsistencia y ser muy puntuales. Entiendo que Pachacutic presentó 27.700 y pico actas, pero en ninguna de estas había una secuencia lógica del dónde se encontraba la inconsistencia. Finalmente, el tema del fraude electoral, como usted acertadamente lo señalaba, Licenia, no es materia de conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral por cuanto está tipificado en la jurisdicción ordinaria, es decir, en la jurisdicción penal. En este sentido, y con este conglomerado de causas, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se adhiere a una ponencia del juez Muñoz en la cual se negaba el recurso. Pero como le digo, era una secuencia de errores que fueron presentados por Pachacutic y sus representantes. No argumentación jurídica, no evidencias. Y una cosa que es sustancial, el Tribunal Contencioso Electoral no es una instancia de investigación, es una instancia a la cual uno acude sobre la base de lo que yo tengo documentalmente, sobre las pruebas que yo puedo sostenerlas y evidenciar mis argumentos. Entonces, no se le puede requerir al TCE que investigue, y eso se le requería. 27.700 y pico actas, no recuerdo el número exactamente, que fueron entregadas en un gran conglomerado, ni siquiera estratificadas, e inclusive se presentaron actas que no correspondían a la dignidad de binomio presidencial. Toda esta situación, todo este cúmulo de errores, hacen que el resultado sea en la forma en que se lo dio. Realmente, en lo personal, Licenia, no me sorprende que haya sido negado dicho recurso, porque se advirtió además que, una vez que se entra al territorio contencioso electoral, la argumentación es estrictamente jurídica. No hay argumentación política, no hay argumentación administrativa, no hay reacción social, ni nada que interrumpa esta, se le llama majestad de administración de justicia. Entonces, eso es consecuencia de los propios errores de Pachacutic. Es decir, doctor Ron, si me permites, Alexis, Pachacutic realizó todo este proceso con un abogado, acompañado de un abogado, es decir, sabían que esto iba a terminar
con este resultado, por un lado. Por otro lado, al no haber evidencia, la teoría del supuesto fraude ya no tendría ningún sentido. ¿Por qué entonces el señor Yacu Pérez calificó como deplorable la decisión del Tribunal Contencioso Electoral? Lamentablemente en el Ecuador en la política se ha naturalizado dos cosas. Uno, en el caso cuando uno pierde, electoralmente hablando, decir que existió fraude. Y en el otro, criticar a las sentencias o actuaciones jurisdiccionales por parte de los organismos encargados de la misma, cuando uno no tiene una sentencia o una actuación satisfactoria. Yacu Pérez ha señalado que sí, que es deplorable la actuación del Tribunal Contencioso Electoral, pero hay que verlo un poquito más allá desde la técnica jurídica. Desde la técnica jurídica era un recurso con muchos errores. Y otra cosa, Licenia, que se tenga el patrocinio judicial no garantiza un resultado, ¿sí? Porque este tipo de recursos, al ser tan complejos, al ser tan técnicos, no solo requiere de un buen abogado o de una persona con experiencia en el ámbito, sino que se requiere de la evidencia material. Y eso viene del control interno de la propia organización política, de esa segmentación de las actas que tienen que ser controladas, del famoso control electoral que llevan a cabo las organizaciones políticas. Pero si yo especulo sobre un número de actas o comparo estas actas con las de otras dignidades, mal resultado voy a tener. Doctor, hay un argumento que a mí me llama mucho la atención y lo mencionaba hace un momento en el comentario, y es esa intención de crear ese encuadre para que la gente se coma el cuento de que si yo voto por Yacu Pérez para presidente, obligadamente voy a votar por la lista de asambleístas de la 18, y sabemos y entendemos que no funciona así la cosa. O sea, hay militantes que sí lo hacen, que votan para presidente, para asambleístas, para parlamentarios andinos y para todas las dignidades por una tendencia o por una organización política, pero no necesariamente ocurre eso, y más todavía en un contexto en el cual tenemos un poder legislativo con bajísimo nivel de credibilidad y que se ha sentido también este rechazo en este proceso electoral. La gente ha decidido, claro, nos jugamos el destino eligiendo gobierno, pero hay mucha gente que dice, a ver, para la asamblea no me simpatiza, la verdad, ningún candidato o ningún partido político, y decide anular el voto. ¿Qué decir de este argumento que ha utilizado Pachacuti y el candidato Yacu Pérez? Estimado Alexis, buen día. Bienvenido, buenos días. Este argumento es un argumento fáctico, es un argumento especulativo, no es un argumento concreto ni tampoco jurídico. Lo que está haciendo Yacu Pérez con este argumento y Pachacuti con este argumento es apelando a dos variables que se utilizan en política. En primer lugar, se le denomina el arrastre votacional. Arrastre votacional existe en determinados momentos electorales, históricamente en el Ecuador lo hemos tenido y demás, que es cuando el candidato a la presidencia genera esa adhesión a las demás dignidades. Pero recordemos una cosa, como tú bien lo señalas, tenemos un momento político, tenemos un momento electoral en el país totalmente diferente. Y con la otra variable que yo quería señalarte, la dispersión electoral. Cuando tú tienes muchos candidatos, están muy dispersos, no necesariamente vas a generar ese efecto de arrastre electoral, votar para el binomio presidencial y luego votar por los mismos candidatos o hacer un voto político en la Asamblea Nacional. También influye el tema de la desacreditación de la institución por la cual nosotros estamos eligiendo, como la Asamblea, como tú bien lo señalas, ¿no? Pero y esto es parte de la cultura política, los políticos, los sujetos políticos, quienes son candidatos, deben olvidarse del efecto arrastre. El efecto arrastre en el Ecuador no existe desde el 2014. El efecto arrastre fue ya eliminado. En el 2013 lo tuvimos con Rafael Correa y una asamblea mayoritaria y era adecuado, era un proceso histórico totalmente diferente, era una generación, fue un clivaje político totalmente diferente y todos sabemos a qué se debió eso. En el 2014, con las elecciones seccionales, se rompe el arrastre. Y este arrastre se dejó de existir en el país, estimado Alexis, y ahora apelar a que existió arrastre y que por eso y por ese argumento yo tengo más votos porque mis asambleístas obtuvieron más votos, es realmente una falacia, es una falacia compositiva. No existe la lógica en esa línea de discurso que lamentablemente, y como tú dices, se lo utiliza como una línea discursiva para generar un espectro de fraude, pero no es así. Quien alega el fraude, nuevamente, estimado Alexis, debe probarlo, y el Tribunal Contencioso Electoral, lo cual también es un error legislativo. No es el adecuado para señalar si existió o no existió fraude. Eso es una jurisdicción ordinaria. Y yendo a lo que tú me decías hace un momento, la denuncia de fraude electoral ya fue presentada por Yacu Pérez en la Fiscalía. Eso va a tener un normal decurso de investigación y de considerarlo así, pues los agentes fiscales encargados de la investigación, en el momento procesal penal adecuado, generarán pues los elementos para
que la siguiente fase, la instrucción fiscal, continúe. Entonces son cuerdas separadas, seguirá el tema del fraude, pero en lo electoral tenemos lo que tenemos en este momento, esperando ya la declaración oficial de resultados. Ahora, doctor Ron, este recurso que les queda aún a Pachacuti y a su movimiento político, que es la ampliación o la aclaración, no tengo muy claro cómo es, y cuál es el procedimiento y qué resultado pueden tener de esto. Además, la intervención aquí de la Fiscalía puede provocar alguna situación que incidente la segunda vuelta electoral o no. Ok, vamos con el tema del recurso. Es un mismo recurso, estimada Licenia, ampliación y aclaración. El Código de la Democracia lo determina así, solo que los efectos jurídicos son diferentes. La ampliación es cuando no se ha resuelto en la sentencia, en la parte resolutiva, ¿sí? En ese que se denomina ratio decidendi, en la decisión, alguna parte de las cuales fueron controvertidas en el argumento, es decir, cuando chocaron dos argumentos entre el Consejo Nacional Electoral y Pachacuti. Si alguna cosa de esos argumentos chocados no fue resuelta, se amplía, ¿sí? Se aclara cuando la sentencia, a decir de los sujetos políticos, de los recurrentes, en este caso es oscura. Entonces, yo voy a ampliar un argumento o voy a aclarar un argumento. Sin embargo, el resultado de la sentencia no va a cambiar. No cambia esa negativa o esa negación o ese rechazo al recurso. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez notificado, que esto fue el día domingo, Pachacuti y los sujetos políticos legitimados tienen 3 días para presentar dicho recurso. Un día tiene el tribunal para resolverlo y un día para notificarlo. Estamos hablando de 5 días más. Y en ese momento se generaría esta certificación del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual se diría que no existen más recursos pendientes de esta candidatura y tendríamos pues los resultados oficiales. Ese es el efecto de la aclaración y ampliación. Y perdón, Licenia, si me repite la segunda pregunta, ¿cuál era? Marlon Santi, el coordinador nacional de Pachacuti, dijo que ahora van a acudir también a la Fiscalía y a instancias internacionales para denunciar este supuesto fraude en el que insisten los dirigentes de Pachacuti. El tema de la investigación, como le contestaba Alexis, la Fiscalía tiene un normal de curso de investigación sobre la base de una denuncia de un supuesto delito, en este caso fraude electoral. Las investigaciones continuarán y cuando existan los elementos correspondientes, se puede pasar a la siguiente fase procesal. Con esa fase procesal se iniciaría pues una formalidad respecto de unas actuaciones mucho más contundentes de la Fiscalía, pero no merma el proceso electoral. Recordemos que los procesos son paralelos. Una vez que si es que se tuviese una sentencia en la cual se comprueba un fraude con las responsabilidades directas e indirectas de personas, algo se podría contravenir el proceso electoral realizado, pero mientras sigan las investigaciones, no va a pasar absolutamente nada con el proceso electoral. Les voy a poner un ejemplo, estimado Alexis y Licenia. Año 2012, recordarán ustedes cuando se dio la reinscripción de las organizaciones políticas en el Ecuador, el escándalo de las firmas. En ese sentido, también existieron muchas denuncias ante la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué es lo que pasaba? Seguía el proceso, un proceso pseudoelectoral de la inscripción de las organizaciones políticas y por otro lado la investigación. Se generaban los responsables, siguieron una etapa de juicio, estos responsables de la alteración de los sistemas, venta de datos y demás, se determinaron responsables, pero no influyó en la otra parte del proceso electoral. Por lo tanto, al ser procesos inclusive de jurisdicción diferente, tiene que haber una colaboración, sí, entre los dos organismos para que no se cometan los errores como los que se cometieron semanas atrás, cuando la Fiscalía no estaba preparada para realizar la diligencia el Consejo Nacional Electoral también la desconoció y demás. Tiene que haber coordinación interinstitucional. Si eso hay, que a buen resultado llegue esta investigación. Yo, lamentablemente, tengo que ser escéptico en ese sentido y decir que dicha denuncia tampoco tenía mucho asidero como tal, como para que se tenga un resultado respecto del fraude favorable, digamos así, a Yacu Pérez y Pachacuti, estimados viceministros. Doctor, hay 2 cosas sobre las cuales yo quisiera preguntarle y ahondar un poco más en el análisis. Usted nos dice bien y nos recuerda que Pachacuti ya presentó ante la Fiscalía esta denuncia de supuesto fraude. Fiscalía es parte de este proceso y está jugando también un rol político lejos del rol técnico que debería desempeñar desde lo judicial, porque está de por medio también esa denuncia de supuesto aporte económico del ELN en contra de una de las candidaturas finalistas. Entonces,
A mí, digamos, como ciudadano, me preocupa sí el desempeño que pueda tener Fiscalía por este caso en particular, pero también por este otro, porque tendría una denuncia de supuesto fraude y sabemos cuál es precisamente el rol político que está jugando Fiscalía. Eso por un lado. Y por el otro, yo quisiera que usted también se refiera a la aclaración que hace el Tribunal Contencioso Electoral en esta respuesta que emite al reclamo de Yacu Pérez, en donde deja sin sustento incluso el famoso acuerdo al que llegarían el 12 de febrero entre los candidatos Yacu Pérez y Guillermo Lasso para el recuento de los votos. Ok, estimado Alexis, el tema de la fiscalía es preocupante, sí, como tú señalas del rol político, debido a que las instancias prosecutoras o los organismos prosecutores de delitos tienen que ser, desde el deber ser, desde la utopía, estrictamente técnicos. Pero si nos vamos a eso, el Consejo Nacional Electoral también debería ser estrictamente técnico, entonces estaríamos dentro de la utopía. ¿Qué pasa con el tema de los aportes del ELN? Nosotros creo que inclusive con Licenia hicimos ya el análisis, recuerdo, a un mediodía, y decíamos que estos aportes requieren de una judicialización, de un proceso penal para que sean determinados como ilícitos. Tenemos, o en este caso la Fiscalía debería generar pues un proceso de investigación y demás, y debe existir una sentencia condenatoria ejecutoriada a través de el lavado de activos del único delito o el único tipo penal que establece el COIP, en el cual se puede dar la determinación y la calificación de que un aporte haya sido ilícito porque proviene de una actividad ilícita. Mientras eso no suceda, mientras eso no se dé, no vamos a tener ningún tipo de consecuencia respecto de estos aportes. La Fiscalía en este momento debería estar, o entiendo que está, realizando el proceso de investigación, pero después de esto, estimado Alexis, tiene que pasar al proceso penal. Y ese proceso penal tiene 2 instancias y una casación. Hagamos el símil con el caso Sobornos 2012-2016 y el tiempo que se demoró en un proceso, pues por demás expedito, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hasta que suceda y hasta que se comprueben aportes, delitos y demás, va a pasar muchísimo tiempo. Y solo ahí podría tener una consecuencia en el ámbito electoral. Es decir, que se configure la prejudicialidad de lo penal a lo electoral. Entonces, en ese sentido, pues todavía tendremos que esperar. Preocupa sí un poco el rol político que pueda jugar la Fiscalía, porque se está desnaturalizando su función de prosecución y de investigación. Las fiscalías y quienes en este caso prosiguen los delitos tienen que ser organismos estrictamente técnicos. Los fiscales generales de los estados y naciones tienen que cumplir un rol que es en este caso la prevención de cualquier tipo de ilícitos. Por parte de la aclaración, estimado Alexis, creo que fuimos muchos sectores. En mi caso, pues el académico, el analista, ustedes como medios de comunicación, críticos de dicho acuerdo. ¿Por qué? Porque no encontrábamos el asidero legal para el mismo, inclusive en la configuración de dicho acuerdo. Recordemos cómo inicia, con un acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se cambia y se pide la apertura total de 7 provincias, de 6 provincias, luego fueron 7, luego fueron 16, luego se pedía la realización de nuevas elecciones solo en Guayaquil. Obviamente una distorsión absoluta de lo que es un acuerdo democrático y político. Los acuerdos democráticos y políticos son válidos, pero siempre y cuando exista asidero legal. En este sentido, y tú si ves, estimado Alexis, el análisis o la evolución o involución del discurso de los 2 candidatos es totalmente acelerado, ¿no? Yacu Pérez cambiaron el fin de semana inmediato después del supuesto acuerdo. Totalmente. Yacu Pérez inicia con 6 provincias, luego repetición de elecciones. Guillermo Lasso se presenta colaborativo, muy demócrata, muy estadista, pero luego asesorado obviamente por su grupo de, me imagino que consultores políticos y abogados, dice no, yo me someto a dicho acuerdo siempre y cuando en este haya asidero legal, claro, que era lo lógico, ¿no? Entonces ese acuerdo nunca existió. Realmente, y ahí es una responsabilidad bastante álgida de los consejeros, en especial, y yo no tengo ningún empacho en decirlo, del consejero Verde Soto, en el cual dice que este acuerdo político era supralegal. Perdón, pero yo tendría que decir algo. Los 10 años que he estudiado Derecho no me han servido absolutamente de nada cuando un acuerdo entre 2 personas o un acuerdo político descontextualizado sea supralegal. Partamos de una cosa. La democracia implica reglas, la democracia implica derecho. Los sistemas electorales tienen derecho, se configura el principio de legalidad. Es derecho público, donde solo lo que está estrictamente establecido en la ley se lo tiene que cumplir. No es que yo con un subterfugio o artilugio
de carácter semántico, porque no fue ni político ni jurídico, semántico, trato de torcer o realizar o encontrar un recoveco en la ley para tratar de imponer una voluntad. Realmente son prácticas, ¿no? Son prácticas de la política ecuatoriana e inclusive, igual no tengo ningún empacho en decirlo, a veces hasta desconocimiento del régimen jurídico que vincula o que estructura a los procesos electorales, como ya hemos visto, y creo que ha sido una constante, al menos en esta elección, por parte de las autoridades, estimados Alexis y Vicente. Doctor Rom, sabemos que tiene otro compromiso. Yo le pido una respuesta súper rápida a la siguiente magnitud. ¿Cómo mira usted, cómo analiza usted la conformación de este comité de debates? Hoy arranca ya la segunda vuelta electoral. El comité está conformado por personas diferentes al comité anterior para la primera vuelta. ¿Cómo mira usted la conformación de este comité y esta garantía que dicen ellos de independencia que van a dar en la elaboración tanto de las temáticas para consultar a los dos candidatos en el debate presidencial? Bueno, en primer lugar, el comité yo conozco, o al menos son públicas las trayectorias de 3 personas, ¿no? Está la academia representada con una universidad de pregrado, una universidad privada, está también representada la academia con una universidad de posgrado en el ámbito social, y están las cámaras desde Guayaquil. El chico Andrés, no recuerdo el apellido, Nájera me parece, entiendo que ni siquiera vive en el Ecuador, y existe otra persona. Bueno, el tema de los comités a veces es un tema subjetivo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del comité? Son la elaboración de las preguntas, es la selección del moderador y demás. Pero, según la estructura legal de los debates electorales, estas preguntas tienen que ser recabadas de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, yo lo que aspiro y espero de este comité es que por lo menos genere una web. Bueno, sabemos que en este momento hay complicaciones con la generación de páginas web en todo el estado ecuatoriano, pero por lo menos una web o un buzón de sugerencias a través del cual nosotros podamos vincular preguntas, o que se pida a determinados gremios o a determinadas asociaciones fácticas, como por ejemplo la academia, las cámaras y demás, preguntas, y que las preguntas sean democratizadoras, ¿sí? Democratizantes, y que vengan de un proceso democrático, que sean consensuadas y demás, que el rol del comité sea técnico, ¿sí? Que no sea una adecuación a las circunstancias o una adecuación a las materias que cada uno de los candidatos maneja de manera experta, ¿no? Entonces, realmente ponernos a discutir sobre quiénes son los personajes o quiénes son quienes los conforman, a veces es un poquito improcedente, pero esperemos que las preguntas sean democratizadoras, democratizantes, y que vengan de un proceso adecuado. Y en ese sentido, disminuimos la tensión que se genera en virtud de quiénes son los miembros para que el debate sea fructífero. Debate que creo que todos los ecuatorianos nos merecemos ver un cara a cara de estos dos candidatos al fin en el proceso electoral y debatiendo técnicamente, al menos temas que son realmente importantes como salud, recuperación económica e institucionalidad estatal. Sobre eso, si es que el comité logra tener esas 3 premisas básicas, estamos por servidos, estimados Alexis y Licenia. Creo que ese es el deseo de la mayoría de ecuatorianos, que en realidad coincidimos con su criterio, y la esperanza que tenemos de que ese debate le permita al país, a los ciudadanos y a los electores tomar la mejor decisión posible el próximo domingo 11 de abril. Muchísimas gracias, doctor Esteban Ron, con quien hemos estado conversando sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de desestimar los reclamos planteados y presentados por el candidato presidencial Yacu Pérez y por el movimiento Pachacuti. Un abrazo, gracias, doctor. Un abrazo a ustedes, un excelente día. Gracias por el espacio, estimados. Muy amable, muchas gracias.